Oye, a propósito del taller de Skármeta, Invierno en la Torre, que es tu primera novela, súper mal criticada. Has comentado en más de una ocasión que de hecho eso te produjo cierto bloqueo. En algún momento, de hecho, un crítico, ¿quién fue? El que te condenó a pasar 5 años y un día sin escribir. Sí, ahora estuve leyendo la crítica y no decía exactamente eso. Eso fue una interpretación como fantasiosa. Pero que él era abogado, era Javier Eduardo Ranar, que era abogado en su tiempo libre, o quizá un crítico en su tiempo libre, no sé cuál de las dos profesiones era la más importante en su caso. ¿Ya? Y claro, él hacía como un juicio, decía, bueno, él es joven, como un atenuante, luego después como un eximiente, después que... Y luego lograba al final decir que, claro, que me tenía que abstener de escribir o de publicar, pero lo de 5 años y un día fue algo que agregué yo, parece, porque ahora lo vi, no decía la fecha, no decía el... Sí, fue una crítica muy destructiva y muy jodida, y a mí me dolió mucho porque una crítica es siempre un lector menos, digamos, un lector que público, y cuando alguien logra leer bien tu libro, aunque te lo destruya, digamos, duele más, pero sirve. Pero cuando alguien no te quiso leer, o no trató de leerte, sino que trató de hacerte un juicio, digamos, eso me dolió. ¿Y qué tanto te determinó? Bueno, no sé, yo creo que me determinó harto porque después de ese libro estuve como callado, estuve tratando de escribir, por supuesto, sin publicar, y luego un escritor, Germán Marín, me dijo que por qué no escribía mi memoria, y yo si no hubiese tenido esa crítica negativa y si no hubiese tenido esa especie de prontuario, no le habría hecho caso a esta idea. Memorias prematuras no hubiera existido. No hubiera existido, le hice caso porque dije, bueno, así como estoy tan mal ya y estoy tan fuera de las pistas y nadie me va a publicar nada, bueno, voy a hacer lo que dice este señor y escribí Memorias prematuras, pero no era un libro que a mí se me habría ocurrido. De alguna forma la crítica debo agradecerle porque tuve la suerte de que fue una época que es muy difícil ahora de recordar, pero fue una época en que los escritores chilenos tenían mucho éxito, vendían muchos libros. Gonzalo Contreras, Arturo Fontaine, Carlos Franz, era la época de la nueva narrativa. Y yo igual me quería inscribir en este grupo, digamos, era Fuguet. Yo era el más joven de esa camada, bastante más joven. Y publiqué mi libro cuando se acabó esta época de oro y le fue pésimo, y yo quedé como excluido de todo esto. Al final es como que te excluyen del Titanic, digamos. Y tú te sentís mal porque había comprado el boleto, era súper caro y quería ir al Titanic y pucha, te sentís mal, pero cuando ya el Titanic aterriza contra el iceberg, no te sientas mal. Me tuve que tomar otro barco, digamos, e ir a otra parte. Y eso fue bueno, pero yo no sabía que era el Titanic. De hecho, la idea fue excluirme del superbarco, digamos, del superbarco de la literatura chilena. Entonces, por ejemplo, yo quería ser un escritor de ficción, que escribía novelas, escribía cuentos, ser un escritor normal. Ese era mi proyecto, y el proyecto del libro era un poco eso. Y como no pude, dije, bueno, este señor me dice que escriba mi memoria, que parecía un proyecto sin sentido. Bueno, lo voy a hacer, porque si ya no tengo otra. Y me fue bien. Los astros se confluyeron positivamente. En cierto sentido, sí. Y el trabajo de la memoria, de alguna manera, entonces, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Claro, pero no era para nada una búsqueda inicial. O sea, no es que yo dijera voy a escribir memorias y me voy a escribir sobre mí mismo, que no... Igual lo había hecho sin saberlo, inconscientemente, porque ahora me pasa menos, pero antes yo era muy incapaz de contar un cuento bueno sobre otra persona, pero contaba cuentos muy divertidos sobre mí mismo, digamos. Las únicas historias que conocía realmente eran las que me sucedían a mí, y las otras... ahora puedo contar la historia de otra persona, o sea, te puedo contar la historia de no sé quién, y va a ser más o menos entretenida, oralmente. Así que era bastante evidente, pero yo no era capaz de verlo, de que ese era mi rubro.
Oye, una de las partes que a mí me parece particularmente interesante es el símil que establece entre nuestro Don Francisco Talquino y Pinochet. Que no es Talquino. Que no es Talquino. Pero podría. ¿Puede contarnos un poco de esa teoría de Pinochet? Eso, por ejemplo, es algo que yo decía en este libro en 2003 y que a mí me parecía súper como arriesgado y que hoy es casi un lugar común, que es la idea de que Don Francisco y la Teletón hicieron fueron el policía bueno de la política de mercado de Pinochet y los Chicago Boys, en el sentido de que la lógica de que el mercado o que la empresa pueden reemplazar el Estado donde el Estado falla, y no solo eso, sino que además hay una especie de ganancia alternativa, es decir, que la empresa ganan porque tienen publicidad, pero también ganan los minusválidos y también gana Don Francisco, y esta idea de que todos ganan, y que la solidaridad o la bondad es una especie de cosa ganadora. Creo que lo impuso Don Francisco. Yo creo que no puedo cuestionar los logros que esto ha conseguido, digamos. La rehabilitación de los niños me parece algo incuestionable, pero es dentro de una lógica. O sea, el Estado deja de hacer cosas, luego en vez de pedirle al Estado no se podía, porque había militares que te lo impedían, pero no solo no se podía, sino que Don Francisco decía, ¿para qué? El Estado se resta, luego la empresa... Todo esto esto parecía súper arriesgado cuando lo dije, pero teniendo a Chocolo Delano preso justo cuando era presidente de la Fundación Teletón, queda más claro echarle agua, digamos. Quedó claro el dibujo, digamos. Es Penta, la UDI, el financiamiento de la política, la Teletón, todo eso es un solo gran dibujo. Bueno, y ese es otra cosa que produjo un aparecer a la superficie. Era otra cosa que estaba como permanentemente como sedimento y que en algún momento refluye y como que todos la pudimos ver. Claro, ahora yo creo que hay que pasar ya del grado de ver y de repetir lo evidente a otra cosa, porque yo ya estoy como empezando a cansarme del discurso de ¿viste? Bueno, si yo lo he visto toda la vida, además ni siquiera está tan escondido, digamos. Entonces esta gente que te está descubriendo cosas que ya ha visto toda la vida, pero que ahora tiene permiso para decir que están mal. Bueno, a mí me habría gustado verlos cuando no había permiso para decirlo, que lo hubiesen dicho, y me gustaría que hicieran algo más que decir ¿viste? Creo que nos saltemos en el mismo tema a otro libro, el libro La Situación. Sí. La situación es un eufemismo, ¿cierto? Sí. Tú estás contando en uno de los capítulos de La Situación cómo estaba el año 95 revisando videos en VHS del año 86. Antes de 84. ¿84? Sí, 84. En donde Enrique Lin estaba dirigiendo un evento entre los cuales estaba, por ejemplo, Maqueira, estaba... Sí. ¿Qué más estaba? ¿Gonzalo Muñoz? Rodrigo Lira, Maqueira, Roberto Borowski, Mauricio Lectorat. No, esto fue mucho antes del 84, esto fue el 70 o el 80. Perfecto, y Enrique Lin iba a emprender un viaje. Sí, iba a ir a Estados Unidos y quería llevar un video sobre la situación para explicarle a la gente de Nueva York la situación que se vivía en Chile. De la poesía joven. ¿Sí? Nosotros estábamos... ¿Pero era de la poesía joven o también de la poesía joven en un contexto? No, era un grupo de poetas jóvenes y se le preguntaba a ellos sobre la situación, qué está pasando. Perfecto. ¿En Chile? En Chile, sí. Era bien absurdo porque... primero, quién sabe que los poetas jóvenes no tienen la menor idea de lo que pasa en su alrededor, por punto uno. Y luego la pregunta era tan abierta que no se sabía. Entonces, de repente en el video, y esa es la parte más divertida, porque el que filmó el video era la primera vez que tenía una cámara de video, se había comprado la cámara recién, y de repente estaba ahí, y de repente se empieza como a ir en un zoom, y se queda mirando una ventana, y de repente va hacia un taxista, y se ve como, te siguen hablando los poetas, pero ya no se los ve, y se ve como una situación entre el taxista y un tipo, uno sospecha que algo pasó,
Y esto dura mucho rato, la escena del taxista por la ventana, que no se escucha, mientras tú escuchas a los poetas. Y claro, esa parte del video reflejaba mucho más la situación que la otra. Que la parte discursiva. Claro, uno ve una calle, que era la calle General Salvo, en Providencia, y los árboles, y un jardín, y el taxista, y todo esto en verano. Y eso a mí me dio una imagen muy clara de la situación. Oye, pasa que hace tiempo siento que hablan muy en serio, pero todavía hay algunos que te consideran como chistoso. De hecho, en Wikipedia, debajo de tu avatar, aparece abajo escritor, humorista. Sí. Bueno, ¿qué onda eso? Eso me ha pasado muchas veces, y fíjate que me ha pasado muchas veces que cuando me contratan de columnista en algún lugar me dicen, bueno, escríbete una columna humorística o divertida o chistosa sobre tal o tal tema. Yo nunca he escrito una columna divertida en mi vida. O sea, algunas serán divertidas, pero no. Tampoco tú has leído algunos libros míos, ninguno de mis libros es chistoso. Siento que hablan muy en serio. Sí, no son nunca chistosos. Pero eso que hacía en ¿Placeta? Placeta, y también lo hacía a veces, antes de Placeta yo escribía chistes, es decir, chistes, digamos. ¿Escribías chistes? Sí. A ver, ¿cómo era eso, cómo escribir chistes? No, es que no te como podía guiones, hacer... como guiones sí, para no comediantes. Sí, no, para los tops, para Hawaiiu, para... Escribía chistes. A ver, ¿podemos detenernos un poco en eso? ¿Cómo para ti fue como el proceso de construcción de un chiste? No, sí, no lo puede ser ahora mismo, pero es bastante fácil, digamos, es como... pero, claro, y eso lo hacía yo, pero lo hacía profesionalmente. Pero yo nunca, no sé, es raro. Pues también hacía chistes por ejemplo, para Clinic. Hice mucho tiempo las noticias de Clinic, las hacía yo o sea, las hacía un grupo de personas. Pero yo estas cosas las hago generalmente con más gente y borracho, no lo hago sobrio. Y tiene que ser gente que tenga un humor muy parecido, si no, no funciona. Ahora, uno de tus roles es ser director del Instituto Humorístico de la Universidad de Diego Portales. Sí, de estudios humorísticos. De estudios humorísticos de la Universidad de Diego Portales. Y creo que ahí hay otra de las confusiones, ¿no? Que de hecho yo fui alumno de ese ramo, y todos venían muy excitados a la primera clase pensando en que nos íbamos a reír mucho. Y no llevan nada. No nos reímos nada. Se te cayó el plumón un par de veces y eso nos pareció como súper gracioso. Sí. Pero hay diferencia entre el humorismo y los humoristas, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, hay. Bueno, se supone que el humor... Yo digo siempre en clase que el humor no tiene por qué hacer reír, y que lo que hace reír no siempre es humor. Generalmente es mejor que haga reír, digamos. Claro. Pero no tiene una relación directa de una cosa con la otra. Por ejemplo, si yo me caigo acá, va a hacer reír. Sí. Pero no es humorir, no es necesariamente humor. Lo que yo llamo humor es una forma de pensar en el mundo que es incorporando su accidente, incorporando sus errores, incorporando su majamama y una comprensión de que eso no es un error, digamos, sino que es el asunto. Es decir, por ejemplo, ninguno de mis libros es humorístico, en el sentido de que ninguno es un libro para reír. Para reír. Yo estoy escribiendo ahora uno que sí, que ya está pensado más para reír. Pero generalmente mis libros no son para reír, pero en todos mis libros hay momentos en que tú te ríes, porque incluye la vida, digamos, y la vida para mí incluye, para mí el humor simplemente es una visión más amplia de las cosas. Hablabas acerca de tu otro abuelo, Enrique Araya, que era humorista. Que era humorista. Y tú, de hecho, hablabas que tenía la lectura de que había una tragedia en el humorista. Como que él siempre quiso ser considerado en serio, sí. Sin embargo, siempre fue como considerado como un poco en broma. No, él lo que pasó es que escribió un libro en el año 48 que se llama La luna de mi tierra, que es un clásico del humorismo chileno, ¿no? Es un libro y él que lo escribió un poco, era un poco su diario de vida, que se transformó en novela, y él tenía intereses más profundos, según él creía, digamos, y le interesaban cosas más profundas, y este libro lo escribió un poco como más prematura, lo escribí yo, digamos, por eso me sentí como relacionado con él. Eran cosas que le habían sucedido, pero no era el libro importante que él pensaba hacer, y ese libro tuvo mucho éxito y fue un libro muy importante para su generación, y luego incluso fue lectura obligatoria del colegio,
Y él se sintió siempre como muy traicionado por ese libro, porque no era lo que él creía importante. Él quería ser un escritor como tipo Borges, digamos, o como Miguel Serrano, como tenía reflexiones profundas y había estudiado filosofía hermética, los símbolos de Jung, ese tipo de cosas, y simplemente era exitoso por un libro. Ahora, lo que yo digo en ese libro, en ese ensayo, y yo creo que es válido, a mí me parece mucho mejor escritor mi abuelo que Miguel Serrano, digamos. Me parece más interesante eso, pero él no lo entendía. O sea, me parece que un libro que incorpore el humor es más amplio, pero le pasó lo mismo a Cervantes, fue la tragedia de Cervantes. ¿Quién ha leído aquí un libro de Cervantes que no sea el Quijote? Nadie. ¿Alguno de ustedes sí? ¿Ah? Ninguno. Y él pensaba que el Quijote lo escribió como quien hace ahora, ¿cachai? Esas películas como ¿Dónde está el piloto? Sí. O esta película, esto es una película de horror, ¿cómo se llama? Scary Movie, todo eso. Es un Scary Movie de las novelas de caballería, pero las novelas de caballería se acabaron, o sea, nadie las lee. Entonces ahora todo el mundo es como si Scary Movie y nadie viera nunca más Scream. La película en que se basó, entonces la gente no entiende por qué usar esa máscara y hacer esas cosas. No vio el original y sí vio la copia. Bueno, eso le pasó a Cervantes, pero claro, esa es una tragedia que le ocurre a muchos escritores, porque uno cree que las cosas que le ocurren a uno y a la gente que está cerca de uno en el momento en que uno lo vive no tienen ninguna importancia para la eternidad, y al final es lo único que queda, digamos. Los chismes. Yo ahora hice el prólogo de un libro de Cioran, que son recopilaciones de retratos del siglo XVII y XVIII franceses, XVIII y XIX franceses, y son puros chismes, puros pelambres, pura historia de tal persona, y eso es lo que quedó, y de muchos de esos autores solo quedó eso, de sus vidas, digamos, y lo anecdótico. claro, parece que las cosas pequeñas y sin sentido son las que más quedan, porque son las que nos importan. Es decir, yo puedo hablarte mucho tiempo de la vida después de la muerte o del absoluto, pero parece que no me importa tanto como te puedo contar de tal persona que se hizo, no sé, que se hizo un piercing en no sé dónde, digamos. Y claro, como esas cosas importan realmente, ahí sí que pasa mucho con los libros con los insultos, los libros de los panfletos contra personas, que luego se olvida de contra quién era el panfleto y queda el panfleto, porque cuando el garabato. porque cuando uno odia se pone más ingenioso. Eso así. Claro, generalmente no ha pasado a muchas personas. Estoy pensando en De Roca contra bueno, Neruda, ¿qué queda de Neruda. Roca? Quedan los poemas contra Neruda. Es lo único que va a quedar, va a ir Y las variando. comidas. Y las comidas, sí. Bueno, dos cosas que le gustaban. Odiar y comer. Eso va quedando, parece, no sé, te estoy diciendo quizás, pero... Y a veces pasan cosas rarísimas, como le pasó a Jonathan Swift con el Gulliver, que era un libro evidentemente hecho con personajes, eran un panfleto contra tal, y también se nos olvidó de quién eran y lo leen los niños pensando que es un cuento de niña. Perfecto. Pero eso pasa, sí. ¿Hay escritores cómicos en la literatura chilena? Algunos como en contra de sí mismos, sí. Algunos se dan cuenta. Hay hartos que son así pero cómicos. A ver, vamos por los que te hacen... ¿Hay escritores chilenos que te hacen reír? Redolés, por ejemplo. Sí, bueno, Nicanor Parra me hace reír mucho. Rodolé me hace reír. No, hay harto, ahora que pienso bien. Hay harto, pero no es una literatura que se caracteriza por el... ¿Por el sentido del humor? No. Es que son de cosas distintas. Hay muchos autores que tienen sentido del humor, por ejemplo, González Vera, y nunca te ríes leyendo a González Vera, no. ¿Es otro tipo de risa? ¿O es otro? Es como una distancia, que uno podría llamar humor, digamos, una distancia, una separación con las cosas, que ahí estaría González Vera. Está González Vera, están algunos cuentos de Mano Roja son así también. ¿Con Bolaño te ríes, por ejemplo? ¿Con Los Detectives Salvajes te reíste?
No me reí mucho, pero hay cuentos que son divertidos, son chistosos. También son abiertamente humorísticos. No me acuerdo ninguno en este momento. De puta asesina. Sí, hay actos, sí. Y hay momentos de risa también te diría que justamente lo único que me hace falta en Detective Salvaje es eso, porque me parece que los personajes son bastante ridículos en general, y yo creo que Bolaño también lo encontraba ridículo, pero igual yo creo que para no... Igual se estaba muriendo y no iba a estar perdiendo más tiempo, y igual necesitaba lectores, y yo creo que de alguna forma fue una concesión que hizo el tomar en serio algunos personajes de su libro que no son tomables en serio. Perfecto. Oye, por último, antes de que pasemos a conversar con la gente que asistió hoy, me gustaría que recuperemos el Plan Z. Eso quizás es lo primero, que nos cuente un poco del Plan Z. Fue un programa que obedece a una época, que es leíble en una época. ¿Fueron cuántos años? Fueron 2 años, no fue mucho. 2 años, pero sin embargo marcó muchísimo, fue un programa de culto hoy día. Claro, un programa gracias a YouTube. Que te invitan a Oxford y de hecho te hacen preguntas sobre el tema. Preguntas sobre Plan Z. Sí, bueno, lo que pasa es que fue un programa que fue el 97 y 98. No, sí, 97 y 98. 96 fue Gato por Liebre, era un programa que hacíamos en verano. Nosotros hacíamos otro programa en invierno, que era Gato por Liebre, y en verano hacíamos ese programa, porque el canal básicamente no nos quería pagar vacaciones de 2 meses. Obvio. Entonces quería estrujarnos, y entonces nosotros, como que ellos nos querían estrujar, nosotros también pensamos en hacer algo que fuera fácil para nosotros, y inventamos este programa, y se dio una confluencia que se da muy pocas veces en la vida. Me di cuenta, en esa época pensaba que se daba muchas veces en la vida, entonces no me importó. Pero después ahora me di cuenta que se da tan pocas veces en la vida que hay que aprovecharlo, que es tener 4 personas o 5 personas con el mismo sentido del humor, un humor muy parecido, en que uno empieza un chiste o empieza un cuento y el otro lo complementa y le da vuelta y se ríe. Eso yo pensé que me iba a pasar muchas veces más, entonces no me preocupé. Y lo hicimos y funcionó. Luego, muchas veces más he encontrado como alguien que tiene ese sentido de humor, otro, pero no 4 juntos. Y ese programa resultó por también el contexto del año 96, 97, de los 90. ¿Resultaría, por ejemplo, hoy en día? Sería totalmente distinto, haría otro chiste. Pero resultaría, hay cosas que... ¿Es posible reírse de la...? ¿Tú tomas la risa y las cosas que están pasando hoy? Es que lo que pasa es que lo que es difícil es que hay como un contingente de gente como buena onda, o como uno, digamos, aparentemente, gente como fan de Plan Z, que si uno hiciera chistes como Plan Z se ofendería muchísimo, digamos. Era bien fácil antes porque los enemigos eran el Porvenir de Chile, los Opus Dei, pero ahora es más difícil si tu enemigo es la Fundación Iguales, el Club de Defensa del Póker o Daniel Matamala, digamos. Esos serían los enemigos que tendríamos hoy, no los enemigos, serían los que se sentirían ofendidos. A la larga... ¿Serían las susceptibilidades que pasarían? Yo creo que muchísimo más que... ¿Es un país más susceptible? No, que hay gente joven susceptible, digamos. Antes no había, antes eran unos ancianos y pucha, eran gente eran carcamales, digamos. Pero ahora sí, ahora tendríamos gente como buena onda, o supuestamente buena onda, ofendidos, porque, claro, pero eso es la única diferencia. Ahora quizás lo que pasa también es que esos carcamales tenían 40 años y nosotros teníamos 26. Hoy... esa gente que tenía 26 entonces tiene 40 ahora, entonces evidentemente son carcamales, pero no se han dado cuenta, porque mi generación es la generación que no tiene conciencia de su carcamalés, digamos. Mi generación no tiene ninguna conciencia de que quizás ha envejecido y que son hoy en día los censores y los censuradores. Pero son censores feministas, buena onda, pero son censores iguales. Cualquier persona a los 40 años se transforma en un viejo de mierda, si era un viejo, pero eso no tenía que ver con la ideología de ellos, porque puede ser que la ideología sea súper buena, pero a los 40 años te transformas en un viejo de mierda y eso es... Entonces... Eso es ley.
Entonces, si tú veis por tu marihuanero cuando joven y seguiste marihuanero a los 40 años, te podías transformar en un viejo mierda marihuanero igual, porque la marihuana no te asegura ser o la buena onda o el rock, digamos. O sea, no te asegura no ser un viejo mierda, simplemente te transformas en un viejo mierda rockero. Y que también puede ser, digamos. Eran bien rockeros en todo caso, a propósito de los programas de Placera, ¿no? Bueno, porque depende de quién, porque Álvaro Díaz y yo éramos como fanáticos del rock y teníamos gustos rockeros muy... pero Ángel y Pedro no. Pero me refiero a rockero en todo sentido, el gesto, de la actitud, sí, de la actitud disruptiva, de lo al límite que estaba la bueno, talla, o sea, de hecho, de lo pasado del límite que estaban algunas tallas, ¿no? Sí, pero que lo que pasa es que nosotros estábamos muy influidos por algo que hoy en día no se comprende nada, que era la Argentina de finales de los 80. Que cuando se acabó los militares en Argentina, hubo un movimiento muy fuerte y una juventud muy fuerte que uno podía simbolizar en la Radio Rock and Pop de Buenos Aires, y que tenía Pergolini y una serie de personajes, y también Sumo, y Charly García y la revista Cerro IPS, y todo eso era súper influente en nuestra cabeza, pero no tenía ninguna cabida en los medios oficiales chilenos. O sea, no había otro como ustedes. No había escuela. No había permiso, pero sí nosotros, y no solo nosotros, sino que mucha gente estaba influida por eso. Y eso era bien fuerte y eso era bien rockero, digamos. ¿Y qué otras cosas entonces como Planceta se produjeron que estaban en ese arco de influencia, en ese marco? Bueno, estaba un poco en la zona de contacto, un poco en la radio Rock and Pop, en la revista Rock and Pop, había como... Y después el Clinic también fue como totalmente influido por eso, era la onda como esa, Argentina y todo. Igual ahora yo lo miro con harta distancia, porque igual esa onda argentina rolinguera creó cosas muy, muy buenas y creó cosas muy malas. ¿Cómo envejeció? Mal, pésimo, se transformó en cosas que no creen nada, y todo son mentiras, y todo son imbéciles, y todo es invento. Y todo se transformó en una cosa como medio informaloide que tienen los argentinos hoy, que a mí me aburre un poco. Pero en esa época para nosotros eran como... Una referencia. Sí, o sea... Una cabeza. Oye, ¿les parece si proyectamos uno de estos sketches del Planceta como para comentarlo y después pasar a la conversación? Mapuches millonarios. Sigue siendo un astro de la choca de salón, papá. Bueno, lo que se aprende en Tolten no se olvida nunca. Quería hablar de tu hermana. Me preocupa. Ella es muy ambiciosa. Creo que mira con malos ojos tu fortuna. Ser cacique en el mundo de hoy es una tarea cada día más difícil. Espero que sepas tomar eso en cuenta cuando te toque a ti ser el lonco. ¿A quién le heredarás Wenchumay Incorporation? Eso ni yo lo sé. Ven aquí, Galvarino. Papá, mamá, les presento a mi novia. ¿Es mapuche? ¿Estás seguro que es mapuche? Sí, papá, es completamente mapuche. A ver, deja ver. Demasiado blanca. Demasiado blanca, dime algo. Queremos que nos devuelvan nuestras tierras usurpadas. Una huinca. No mezcles nuestra sangre. ¡Fuera, Meruca! Llegamos así al cierre de este capítulo. Le agradecemos a los asistentes, a los televidentes y en particular a Rafael Gumucio por habernos acompañado. Gracias. Hasta la próxima. Y los dejo invitados para sintonizar un nuevo capítulo de Conversatorios Culturales.